En la actividad número 10 sobre condicionales, tenemos un ejercicio sobre un taller. En este caso es una concesionaria, vende solo 4 modelos de carros. Es un ejemplo. Sprint, Loop, Trooper, Swift. Dentro de ellos tenemos una tablita con los modelos de los vehículos que tenemos que llenar y debemos llenarle el precio, descuento, impuesto y el valor total a pagar. Por ejemplo, si yo tengo acá en el ejemplo número 1, los criterios, ¿verdad? Número 1, si el carro es un Sprint o un Swift, tiene un precio de lista de 15,000, acá dice, vamos a ver, podría ser, por ejemplo, ¿verdad? 15,500,000. Si es un Trooper, su precio es 26,500,000. Si es una Loop, su precio será de 28,600,000. Son las condicionales. Vamos, por ejemplo, el 2 dice, si el carro es un Sprint, tiene un descuento del 10% de la lista, del precio de lista. De lo contrario, se dice sin descuento. Entonces, son dos detalles a agregar. El número 3, los impuestos se calculan así. Es Swift, vamos a corregir acá. Swift o Sprint, 16% del precio de lista. Loop o Trooper, 18% del precio de lista. Son otras condicionales. Por ejemplo, en el número 4 también tengo valor a pagar. El valor a pagar dice acá que se calcula el precio de lista menos el descuento más el impuesto. O sea, si tiene algún descuento, se realiza y después se le suma el impuesto del valor que tiene, ¿verdad? Vamos a darle acá también calcular además el total recaudado concesionario. Muy bien. Iniciemos. Dentro de las condicionales aparecen si el carro es Sprint o Swift, tiene un precio de lista de 15,500,000, por ejemplo. Entonces vamos a colocar ese dato, ¿verdad? Sí, llamamos la fórmula sí y colocamos si el modelo es igual a Sprint, entonces, ¿qué va a pasar? Tiene un dato de ¿qué es lo que va a devolver? 15,500,000. De lo contrario, acá podemos colocar el siguiente dato. Si esa misma celda o el modelo, ¿verdad? Es igual a Swift, entonces nos va a devolver el mismo valor. Por ejemplo, vamos a ver, 500,000. De lo contrario, podemos colocar el siguiente dato. Si Trooper, vamos a ver acá, lo voy a hacer. La prueba lógica, la misma celda, ¿verdad? Donde se encuentra el nombre, puede ser cualquiera, puede ser Swift, Sprint, Loop. En este caso es igual a Trooper. Entonces, su precio que va a devolver va a ser 26,500,000. De lo contrario,
podemos asimilar que si no es ninguno de esos es loop, ¿verdad? Y el precio de loop es de 28.600.000. 28.600.000. Listo. Entonces vamos a cerrar acá el paréntesis y vamos a cerrar el siguiente paréntesis. Cerramos el siguiente hasta llegar a la última condición, que ya se refleja también con un paréntesis negro. Entonces le damos enter. Si ese dato, ¿verdad? Es Spring, nos devuelve 15.500.000. Podemos darle autorrelleno ya que colocamos la misma condición y empezó a cambiar, ¿verdad? Vamos a hacerlo un poquito más pequeño o podemos minimizar esto. Muy bien, como podemos observar, tenemos Swift, el mismo precio. Si es igual a Sprint, el mismo precio. Si es Loop, tenemos otro precio. Acá también tenemos Loop. Si es Trooper, le podemos colocar un formato de moneda. Recuerden que si se coloca así con numeral, únicamente le vamos a dar autorrelleno, ¿verdad? Le damos autorrelleno, o perdón, auto ajustable en este caso, que se ajuste la columna. Pero vamos a ver un tema también muy importante. Recuerden que en la clase pasada vimos cómo tomar una condicional cuando existen más de dos sentencias, en este caso más de dos criterios, y acá uno de los criterios dice que puede ser Sprint o Swift. Entonces vamos a calcularlo. Ya verificamos que si ustedes trabajan con solo sí, 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 funciona muy bien. Pero, ¿qué pasa si cambia de ejemplo, verdad? Y ya necesitamos una condición donde se cumpla cualquiera de los dos y al final va a dar un resultado. Entonces vamos a eliminar este autorrelleno y únicamente vamos a dejar el primero para poder comparar. Entonces le vamos a dar sí y la prueba lógica, ¿verdad? Recuerden que hay dos pruebas lógicas. Puede ser sprint o swing. Entonces, cuando hay dos pruebas lógicas, podemos utilizar el i. Pero el i quiere decir que los dos deben ser verdaderos para que devuelva un valor verdadero. Aparte tenemos el o, y el o quiere decir que si alguno de los dos es verdadero, nos va a devolver el dato que nosotros queremos reflejar. Entonces vamos a darle, en este caso, como no es que se van a cumplir las dos, puede ser alguna de las dos Sprint o Swift. Entonces vamos a utilizar la condición o nuestro anexo, que en este caso va a ser la O. Vamos a darle O, elegimos el primer valor. Que la celda B7 sea igual a Sprint. O la siguiente, que va a ser la celda igual, la B7, puede ser igual a Swift. Cualquiera de las dos. Si hubiera otra condición más que nos pide, también podemos seguir ahí colocando más valores, como pueden observar que tenemos acá la opción. Entonces le vamos a dar que ya llegamos a esas dos condiciones. Si se cumple cualquiera de esas dos, ¿qué valor nos va a devolver? Nos va a devolver 15.000 o 15.500.000. De lo contrario, ya podemos utilizar lo que sigue, ¿verdad? Si desean, podemos comprobar si ya funcionó. Vamos a darle Enter. De lo contrario, no va a devolver nada. Le damos Enter. Y si es, vamos a darle autorrelleno. Si es
sprint, 15.500.000. Y si es Swift, 15.500.000. Cualquiera de los dos está bien, ¿verdad? Vamos a darle control y vamos a seguir modificando. De lo contrario, lo que sigue, ¿verdad? De lo contrario, sí es el mismo que es B7, es igual a Trooper. Entonces, su precio va a ser 26.500.000. De lo contrario, si no es eso, ya sabemos también que es loop y va a ser 28.600.000. Vamos a cerrar el paréntesis y cerramos el otro. Le damos enter. Y acá sí ya tenemos bien estructurada nuestra fórmula, porque estamos utilizando el O y también estamos utilizando la condicional sí. Acá podemos también autorrellenar hacia arriba y ya colocamos nuestra fórmula como aparece en la barra de fórmulas. ¿Qué sigue? Si el carro es un sprint, tiene un descuento del 10% del precio de lista. De lo contrario, se dice sin descuento. Entonces, acá nosotros podemos colocarle descuento del 10% o únicamente 10%, porque después vamos a calcular el valor a pagar. Entonces, pueden colocarle cualquier condición, ¿verdad? Vamos a ver acá, por ejemplo, si el carro es sprint, ¿verdad? Tiene un descuento, de lo contrario, sin descuento. Vamos a colocar, esta está más fácil. Si la celda es igual, perdón, si la celda es igual a sprint, entonces nos va a devolver descuento del 10% o pueden colocar de una vez 10%. De lo contrario, entre comillas, ¿verdad? Sin descuento. Cerramos paréntesis y acá es Swift sin descuento. Vamos a autorrellenar y acá ya nos marca, ¿verdad? Incluso podemos verificar acá. Vamos a ver, ya le dimos formato de porcentaje y ya nos marcó 10%. Listo, vamos a ver, sprint, y ya tenemos la siguiente condición. Tercera, los impuestos se calculan así. Swift o sprint, 16% del precio de lista. Loop o Trooper, 18% del precio de la lista. Acá hay dos formas de realizar este ejercicio también. Uno de ellos es colocar la condicional sí y colocar si es igual a Swift o Sprint o Swift 16%. Si es igual a Sprint 16%, de lo contrario si es igual a Loop 18%, de lo contrario si es igual a True 18%. O podemos trabajar la nueva condicional, en este caso la O, ¿verdad? Vamos a trabajar la condicional y dice que si cumple cualquiera de las dos condiciones, en este caso va a ser la O, ¿verdad? Que el modelo va a ser igual a sprint o el siguiente valor de igual forma va a ser la misma celda, va a ser igual a Swift
Entonces, ¿qué va a devolver? Un valor verdadero. Acá dice 16%. Entonces va a devolver un 16%. Incluso podemos colocar de lo contrario, va a devolver un 18%, porque ya no tenemos más condiciones. De lo contrario, va a devolver un 18%. Cerramos paréntesis y le damos Enter. Acá vamos a darle autorrelleno o podemos colocarle acá el formato de una vez, que es porcentaje, 16%. Y ahora sí le damos autorrelleno. Y ya nos mostró, ¿verdad? Sprint y Swift, 16%. Estos son Loop, Trooper, 18%. Y los demás son 16%. Acá ya tenemos la siguiente condición. Nos dirigimos a una de las últimas, valor a pagar. Se calcula el precio de lista menos el descuento más el impuesto. Entonces sí hay descuento, ¿verdad? Vamos a crear esta fórmula. ¿Cómo podríamos calcular la fórmula? Recuerden que para calcular, por ejemplo, el interés, del impuesto es realizando el precio de la lista, o lo podemos colocar acá, precio de la lista por el impuesto. Eso es, ¿verdad? Y después lo que hacemos es autoajustar, es sumar, ¿verdad? El interés más el precio de la lista, que ya se le sumaría el impuesto. Lo sumamos. Ese sería el valor a pagar. Pero en este caso, si se dan cuenta, tenemos en Sprint un 10% de descuento. Puede ser que esté en oferta o algo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculamos? También se tiene que calcular el valor del interés del descuento, ¿verdad? O se puede calcular acá, descuento. ¿Y cómo calculamos el descuento? De igual forma se calcula el porcentaje que es el precio de la lista por el descuento. El 10% ya equivale a 1.550.000. El precio del interés, como ya lo calculamos en la primera, únicamente le damos autorrelleno y es lo mismo, que es el precio por el porcentaje, 16%. Y el valor a pagar, lo que dice, ¿verdad? Es que es el precio total menos el descuento más el impuesto. Y ya es, en este caso, 16.430. Entonces tomemos en cuenta esos datos para que cuando los ingresemos a la fórmula no fallemos en ninguno de ellos. Por ejemplo, vamos a colocar acá nuestra fórmula si condicional y nos dice que nuestra prueba lógica. ¿Cuál va a ser la prueba lógica? En este caso, todo depende si hay un descuento o no. A mi criterio. Pueden cambiar los criterios y únicamente o si da la misma respuesta, vamos en el mismo camino, ¿verdad? Entonces, mi prueba lógica puede ser que esta celda sea igual, por ejemplo, al 10%. Si es igual al 10%, entonces, ¿qué va a pasar? El valor verdadero va a ser lo que calculamos, ¿verdad? Que es el valor del precio de la lista
menos el descuento. Vamos a colocar los paréntesis porque recuérdense que es muy importante también colocar paréntesis en las fórmulas. Por, en este caso, si tuviera un 10%, vamos a ver qué nos devuelve acá. Si no, incluso hasta podrían colocar acá por 10%, por ejemplo, porque ahí tenemos un texto. Entonces puede hacer que tenga algún problema. De lo contrario, perdón, nos falta. Ahí ya solo le restamos el descuento, pero nos hace falta sumar, entre paréntesis, el, el impuesto. Hay que sumarle el impuesto por 16%. En este caso no tiene ningún texto, entonces estamos bien ahí. De lo contrario, vamos a darle enter. Para mí, bueno, vamos a ver. Vamos a darle enter. Recuerden que falta de lo contrario. Solo para ver cómo vamos. Falso. Nos devuelve falso. ¿Por qué? Porque este no tiene descuento. Si tuviera descuento, vamos a desplegar acá abajo. Ya nos devuelve el dato, ¿verdad? 16.430. Eso quiere decir que vamos bien. Pero como falta agregarle, en este caso, de igual forma, de lo contrario, hacemos el mismo cálculo, únicamente que va a ser más resumido, que sería el valor de la lista, que es C6, más el impuesto. ¿Cómo se calcula el impuesto? Dijimos, precio de la lista por el impuesto. Listo. Ahora vamos a cerrar el paréntesis y le damos enter. Podemos colocar este dato como moneda, tipo moneda. Podemos darle autorrelleno. Y con estas dos fórmulas podemos comprobar que la respuesta es correcta, ¿verdad? Si tiene un descuento, lo aplica. En este caso no tiene descuento, entonces es 17.980.000. Si tuviera descuento, aplica también la resta del descuento y ya baja, ¿verdad? Y como podemos comprobar en estas dos, estamos en lo correcto. Únicamente lo que sigue acá es calcular el total recaudado y, por ejemplo, ¿cómo calcular el total recaudado? Está fácil, ¿verdad? Únicamente podemos agregar otro dato o le podemos dar acá sumatoria, le damos enter, lo podemos colocar en negrita, o podemos en este caso también, por ejemplo, me parece extraer los registros con modelo Sprint. Entre ahí les coloqué qué es lo que tenemos que hacer, filtros, ¿verdad? ¿Cómo colocamos filtros? Hacemos un relleno de la tabla, le damos inicio, puede ser acá en el grupo o ficha edición y le doy filtro, o puede ser también en datos y le doy en ordenar y filtrar también filtro, cualquiera de los dos lados. Acá en el modelo, como lo que quiero mostrar es los registros con modelo Sprint, únicamente desgloso acá modelo, coloco Sprint y puedo darle enter y ya me mostró, ¿verdad? Configurar la hoja, entonces acá dentro de la configuración ya es el autoajustable, ya en la vista, ¿verdad? Ya ustedes le pueden quitar el encabezado, la cuadrícula, la fórmula de barras, pueden, por ejemplo, acá agregar más detalles, ya podría ser el encabezado, le pueden colocar un fondo acá, entre otros detalles.
Esto recuerden que solo nos sirvió para comprobar si sí estaba muy bien la fórmula. Ya lo podemos eliminar. Y voy a darle clic acá en mostrar todo. Seleccionar todo, aceptar. Acá vamos a borrar esto también. Y acá ya terminamos la siguiente actividad.